Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Soy Cristina Galiano y de nuevo estoy con vosotros en esta cocina rápida, práctica, sencilla, para gente que tiene poco tiempo y que sin embargo está preocupado por saber alimentarse. Hoy vamos a hacer un pastel de carne, que quizás el más elemental de todos sería lo que antes hacían las amas de casa cuando las pobres tenían tiempo. Hoy, como son ejecutivas y profesionales y de todo, y encima tienen que ser amas de casas, pues no hay tiempo. Pero sería el clásico albondigón. Se hacía pues un rollo con carne, se metían a lo mejor 2 clases de carne, se enharinaba y entonces se le daba la vuelta en la sartén y luego se ponía a fuego flojito pues para que se fuera haciendo. Nosotros vamos a hacer un pastel de carne que es muy cómodo porque lo vamos a hacer en el microondas. Se puede hacer también en el horno, pero en el horno tardaríamos mucho más y además se nos resecaría. Y es una cosa muy cómoda porque luego es cuestión de ir cortando, lo vamos a prensar, es como un fiambre. Yo os lo voy a hacer con carne picada, vamos a dar la receta. Serían 300 gramos de carne de añojo o de ternera, a mí me gustan más las carnes rojas, pero bueno, eso es un poco a gusto de cada uno. 300 gramos de carne de vacuno, 300 gramos de magro de cerdo, pero que no tenga nada de tocino, 200 gramos de pechuga de pollo, y 150-200 gramos de jamón serrano. Entonces, todo esto lo vais a mezclar, que yo ya lo tengo mezclado, con 2 huevos enteros, 2 rebanadas de pan de molde, 1 decilitro de jerez seco, de un buen jerez, y todo eso aderezado con sal, pimienta, un poquito de canela y nuez moscada. Entonces, como os decía, se va a hacer luego lo vamos a prensar, se va a poder cortar y podéis hacer así múltiples pasteles. Le podríamos poner tiritas de pimiento rojo en el medio, le podríamos poner trocitos de huevo duro, pepinillos verdes si queremos el color verde, se puede hacer con conejo, se puede hacer con pavo, cualquier paté de campaña, de todos, se puede hacer incluso con pato, con lo que queráis. Yo os lo voy a hacer sencillo para que sea una cosa de todos los días. Sí que os recomiendo que cuando compréis carne para picar, que nunca la compréis picada. Hoy ya en las grandes superficies la tenéis, además que la mantienen en cámaras estériles, porque la carne picada, precisamente por estar picada, tiene muchas superficies y entonces es muy perecedera, y toda la carne picada que encontréis en el mercado lleva, por orden y por sanidad, un aditivo incorporado. Entonces yo creo que es mejor que escojáis un trozo de carne, aunque vayáis a una gran superficie, yo voy y les digo, vamos a ver este trozo y este trozo de carne que me gusta, píquemelo usted por favor. Y pedir además que os vacíen la máquina de picar, porque a lo mejor hace 2 segundos que han picado, pero a lo mejor hace más tiempo, o a lo mejor han picado pues una carne con mucha más grasa, entonces que la máquina esté vacía. Y escoger eso, que os quiten. Yo incluso hay veces que veo que en el trozo hay un trozo de tocino y le digo al carnicero, por favor, quíteme ese trozo. Entonces, la carne muy picada, el cerdo que sea magro de cerdo, que no tenga nada de tocino, porque las grasas ya sabemos que hoy, que todas las grasas animales con cuidadito y con cuantas menos mejor. Y aquí tengo un trozo de pechuga, que veis, la pechuga de pollo, el pollo es una carne que tiene muy pocas calorías, pero yo la he dejado aquí precisamente para que lo veáis, que tiene también mucha grasa, pues porque están criados más estáticamente o ya no corren por el corral como antiguamente. Entonces yo sí que os recomiendo que siempre, veis, le quitéis todos los trozos de grasa y la hagáis completamente magra. Y la carne de pollo o la carne de pavo tiene muy poquitas calorías, pero sí que os recomiendo que todos estos trozos gordos de grasa se los quitéis. No tiene mucho, pero quitarlo. ¿Veis? O sea, siempre todos los trozos blancos quitarlo. Bueno, con esto vamos a hacer tiritas, pero yo ya lo tengo preparado. Vamos a lavarnos las manos. Yo ya las tenía lavadas, pero acordaros siempre de que hay que lavarse las manos con jabón antes de manipular cualquier alimento. Entonces, esta receta que os he dicho, es conveniente que lo preparéis el día anterior y que lo guardéis en algún tipo de recipiente hermético. Yo las tengo ya aquí preparadas, pero no las he puesto a macerar. Pero si las tenéis para macerar, mucho mejor. Vamos a quitar estos trocitos de tocino. La pechuga esta la vamos a guardar. Y entonces, aquí tengo, veis ya, mis tiritas de pollo cortaditas, mis tiritas de jamón, y aquí tengo las 2 clases de carne, la carne picada y la carne de ternera. Entonces, aquí tengo lo que os he dicho, las 2 rebanadas de pan de molde, el decilitro de jerez, los 2 huevos,
sal, pimienta y nuez moscada. Que veis, tenía que haberlo removido un poquito porque la parte más espesa del pan se me ha quedado abajo. Por eso los rebañadores estos son tan estupendos, porque nos ayudan muchísimo en la cocina. Entonces, si podéis, es preferible eso, que ahora, veis, tal como lo tengo, lo tuviéramos un día en la nevera. Lo podéis mezclar bien con los dedos para que se empape bien. Y claro, al dejarlo en la nevera 24 horas, se macera mucho más y las carnes van tomando el aroma de todo lo que le hemos añadido. Y me diréis que canela, pues la canela le va muy bien en pequeña cantidad, por supuesto, a muchos platos salados. Entonces, ya tenemos aquí, imaginaros que ha estado macerándolas, hemos estado 24 horas macerándolas en la nevera. Ahora, escoger un molde alargado, especial, porque nos va a salir como un fiambre de carne, entonces luego le vamos a cortar en rodajitas. Un molde que pueda ir en el microondas, si no tenéis microondas se puede hacer en el horno y también sería en este tipo de material que es resistente al horno. Yo os recomiendo que pintéis un poquito el fondo o le pongáis un poquito de aceite o de mantequilla y que le coloquéis este trocito de papel que veis está cortado un poco al tamaño del fondo. Este papel es papel vegetal. Lo encontráis en las buenas papelerías en forma de rollo o en cajitas también en las grandes superficies. Papel vegetal o papel sulfurizado. En el horno es muy útil y en el microondas también. ¿Por qué lo pongo en la parte de abajo? Podría, si no lo tenéis, no importa. Lo que pasa es que luego cuando el pastel esté prensado y lo vayamos a sacar del molde, se nos va a despegar muy bien con el papel y me resulta más cómodo, pero si no lo tenéis no os preocupéis. Entonces vamos a ir poniendo una capa de la mezcla esta, como yo os había dicho, que os imagináis que ya la habéis macerado, para que en el corte podríamos hacerlo todo con carne picada, si os complica, pero queda más bonito así, como la mitad aproximadamente. Ahora vamos a colocar las tiritas de pechuga de pollo, que yo las tengo perfectamente aquí ya todas limpitas, para que luego nos haga un lecho y al cortar nos van a salir las manchitas, ya lo veréis después, nos van a salir las manchitas blancas del pollo y las manchitas rojas de las tiritas de jamón serrano. Vais colocándolas un poquito para hacer toda una especie de capita. Bien allanadito todo. Y ahora las tiritas de jamón serrano. Cuantas más larguitas las cojáis, mejor. Jamón también lo más magro posible. A lo mejor he cortado demasiadas, pero bueno, eso es un poquito, aproximadamente viene a ser 150, 200 gramos, también un poco depende de si le poner mucho o poco. Cortarlas menuditas y finitas, porque así luego, si os encontráis con un trozo de jamón muy gordo, al cortar el pastel, aunque va a estar muy prensado y muy apretado, se puede romper si la tirita de jamón es muy espesa, es muy ancha. Veis que todavía puedo coger alguna más. Podrían ser estas tiritas en lugares, pues tiritas de pavo, tiritas de conejo, de lo que queráis un poco. Bueno, estas me sobran. Y ahora ya termino con el resto de carne picada. Y ahí es donde os decía yo que podíamos ponerle, si queréis colorido, pues eso, pepinillos, huevo duro, pimientos morrones, pimientos del piquillo, lo que os guste. Entonces, en el horno tendríamos que calentar, fijaros, tendríamos que calentar primero el horno a unos 200 grados, con lo cual ya tarda un tiempo en coger temperatura. Luego lo tendríamos que tapar un poquito con papel vegetal o simplemente, como lo voy a hacer yo en el microondas también, con bacon. Pero en el horno tenéis que tener mucho cuidado porque se reseca mucho. El horno, como tiene temperaturas muy elevadas, se reseca mucho. En el microondas, ya sabéis, creo que os lo he dicho en algún momento, que por cómo funcionan las microondas, cualquier microondas, la temperatura que se coge aproximadamente vienen a ser los 100 grados de temperatura. Entonces no son temperaturas elevadas y no se nos va a resecar. Bueno, ya tenemos nuestro pastel preparado y ahora lo voy a tapar con unas lonchas de bacon, precisamente que va a ser como una tapadera, porque luego las lonchas de bacon las retiraré a la hora de comernos el pastel.
pero el bacon nos va a proteger la superficie. Yo tengo aquí mis rodajitas de bacon y las que os hagan falta, pues para que cubrir toda la superficie. Yo pongo una aquí, lo que es taparlo totalmente. En el microondas no os asustéis, va a hacer cri 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 cri, es porque la grasa absorbe mucho las microondas y entonces como el bacon es grasa, prácticamente mucha grasa, es un producto muy graso, pues nos va a hacer ese ruidito, pero que sepáis que no pasa nada, hay unas pequeñas explosiones y esto lo debéis tener aproximadamente, siendo del tamaño que ahora mismo tiene, como 15 minutos, en un microondas al 100% de potencia, en un microondas que tenga 900 vatios de potencia máxima. Entonces, lo metemos en el microondas. ...9 minutos, luego pararemos y le pondremos otros 5 o 6 más hasta que sean 15 minutos y enseguida volvemos. Bueno, el microondas ya está, le quedan solamente 13 segundos, vamos a sacarlo. Y claro, en el microondas no se calientan los recipientes, pero pensar que ahí teníamos grasa, porque la carne, a pesar de que era muy magra, suelta grasa. Tenemos el bacon sí que ha soltado grasa, y entonces, lógicamente, el cacharro, el recipiente quema, entonces me voy a poner unos guantes y lo saco. ¿Veis que a ver si se ve, la grasa, esa grasa luego vais a ver que se solidifica, esa es la grasa del bacon, o sea que este bacon no podríamos decir que es light, pero sí de alguna manera engorda menos porque ha soltado toda la grasa. Y a pesar de que el microondas no tiene grill ni tiene nada, es una clásica cocción lo que hemos hecho, pues el microondas, como absorbe mucho las ondas, porque la grasa, el agua, el azúcar y la grasa absorben mucho las microondas, se tuesta el bacon se puede llegar a quemar. Si ponéis 3 o 4 lonchitas para tomar con un huevo a la plancha o con unas hamburguesas o con lo que queráis y lo ponéis en el microondas demasiado tiempo, se os puede llegar a carbonizar del todo. Bueno, el bacon yo lo he puesto solamente como para que no me reseque, lo voy a retirar con un tenedor. Y entonces, fijaros, si esto no hubiera sido tan alto, el tiempo en que ha tardado en hacerse, ahora os explicaré cómo vais a ver si está hecho o no, son aproximadamente entre 13 y 15 minutos. No lo paséis de tiempo porque si no se reseca y no está bueno. Si hubiera sido más planito, como las microondas penetran 3 centímetros, hubiéramos tardado muchísimo menos, porque aquí los 15 minutos hemos tardado porque los 3 primeros centímetros de arriba se hacen enseguida, pero luego hay que dar tiempo a que el calor por transmisión vaya pasando la parte de abajo. Entonces, ¿cómo sabemos si está hecho o no está hecho? Pues mirad, cogéis un poquito de papel para no quemaros porque esto está ahora mismo achicharrando y con una agujita que no sea usable, con una agujita pincháis y entonces los jugos que salen tienen que salir blancos. Si los jugos salen rosados es que todavía hay carne cruda y entonces tendríais que meterlo un poquito más. Bueno, está hecho y ahora vamos a prensarlo. Si nosotros aquí ponemos cualquier cosa, se nos va a manchar. Entonces, tenemos nuestro rollo de plástico transparente, que ya veis que yo tengo un rollo gordísimo porque lo uso no a metros, sino a kilómetros. Y entonces, con esto, lo vamos a poner bien, con lo cual además también estamos haciéndole un cierre, que luego el pastel está mucho mejor a los 2 o 3 días que al día siguiente. Entonces lo cerráis bien cerradito, en caliente siempre, y podríamos poner, si tenéis otro molde del mismo tamaño, pues otro molde que encaje bien. Yo tengo una maderita, de estas maderitas yo he hecho cientos y cientos cuando yo tenía muchos cursos de microondas, le podéis decir en una casa de bricolaje, lleváis el molde y decís que os la corten a este tamaño. Entonces, ahora en caliente siempre le ponéis libros. Yo le voy a poner mis libros que los tengo aquí, pero le podríais poner unos bricks de leche o le podríais poner unos diccionarios gordos, las guías de teléfono, lo que sea. Indudablemente bastante peso, porque yo ahora le estoy poniendo poco. Y entonces tenéis que tener esto. Si tenéis un sitio fresco, mejor que mejor. Una ventana o una terracita.
y prensarlo durante todo ese rato hasta que el pastel esté completamente frío. ¿Por qué hay que prensarlo? Pues imaginaros que está hecho con carne picada, y si no lo prensáramos, al cortarlo se nos desmoronaría, pero además es una cosa que hay que servirla fría, es un fiambre de carne, un pastel de carne que normalmente se sirve frío. Si lo quisierais calentar, lo tendríais que calentar después de cortado, pero yo pienso que es un plato que hay que tomarlo frío, y lo que sí que podéis hacer es pues servirlo con una bechamel, con una salsa de tomate, con una salsa mayonesa, con una salsa tártara, con montones de salsas, cualquier salsa, una salsa de carne que os ya sobra algún día de la carne asada, pero simplemente así frío, con una ensalada variada, de muchas hojitas verdes, con una ensalada de endivias, con muchísimos acompañamientos sirve. Y es muy cómodo en verano, pues cuando los chicos vienen con tanta hambre, que vienen además con amigos, que no tenemos en ese momento nada, pues es un pastel que dura, si lo tenéis bien cerrado así, dura perfectamente. Si lo quisierais congelar, pues lo podéis congelar, o bien luego cuando lo desmoldemos, ya lo veréis, lo podríais. Si no os hace falta el recipiente, pues sería después, cuando esté prensado, quitarle la maderita, meter todo el recipiente en una bolsa de congelación y meterlo en el congelador. ¿Que os va a hacer falta el recipiente? Lo desmoldáis cuando ya esté prensado y frío, lo metéis en una bolsa de congelación y entonces al congelador. Y en la nevera, ya os digo, no lo toméis, podéis tomarlo al día siguiente si queréis, cuando esté ya frío y prensado, pero indudablemente está más rico a los 2 o 3 días. Así que vamos ahora a esperar a que se prense y enseguida volvemos. Bueno, ya tenemos aquí nuestro pastel de carne o fiambre de carne que ha estado prensado, y una vez prensado lo hemos tenido en la nevera. Entonces, el film, yo os decía antes que si lo vais a tener para mucho tiempo, el film es muy finito de espesor, suele tener 6 o 7 micras nada más. Para una conservación prolongada, el film nos deja pasar cierta parte de oxígeno, de aire. Entonces, si lo queréis guardar más días en la nevera, ponerle siempre un plástico más espeso. Esa es la diferencia con las bolsas de congelación, que tienen un espesor de plástico mucho más grande. Bueno, aquí ahora veis que yo le voy a pasar simplemente un cuchillito alrededor. Vais a ver que me va a caer, esto es parte grasa del bacon que estaba antes líquido, lo habéis visto cuando lo hemos sacado del microondas, y aquí tenemos, veis, la grasa solidificada. Y luego también vamos a tener cierta cantidad de jugos que se han coagulado y también están en forma de gelatina. Entonces, veis que la grasa se ha coagulado, y esto es lo que es veneno, porque son grasas animales y son grasas saturadas. Veis que con el papel se desmolda estupendamente. Entonces, claro, bonito pues no es demasiado bonito, está muy rico, pero no es demasiado bonito. Entonces lo podéis presentar pues de muchas maneras. Vamos a quitarle este poquito de gelatina que nos ha soltado. Veis que tiene aquí trocitos de grasa solidificada, que es la grasa sobre todo de bacon, porque la carne era muy magra, y voy a abriros un trocito para que veáis que el corte es muy bonito. Entonces yo os recomiendo que el día que lo sirváis, veis las manchitas blancas del pollo y las manchitas rojas. Entonces, más bonito es que lo sirváis todo acaballado, pero de momento imaginaos que no lo hemos cortado y vamos a hacer unos pepinillos abanico, que son muy monos y que lo podríamos adornar con eso. Os he hablado antes de las salsas, pues fijaros, una salsa que es muy rica para servirlo, también le podéis añadir lo podríais adornar con unos pimientos de piquillo. La salsa del pimiento de piquillo es riquísima. ¿Cómo haríais la salsa de pimiento? Aquí se trata, veis, de que hagáis una serie de cortecitos todos paralelos, sin llegar a la punta, despacito, para que no se rompan. Y luego los vamos a abrir un poquito y los tenemos en abanico. Vamos a hacer otro. Una salsa de tomate, pues en lugar de hacer una salsa de tomate, la corriente con ajito, cebolla y una hojita de laurel, un poquito de azúcar para que no tenga acidez y su sal correspondiente, yo os aconsejaría también que le añadierais un poquito de albahaca. La albahaca la encontráis fresca o seca, y una salsa de tomate con albahaca
queda muy rica. También podréis hacer una salsa mayonesa y darle un toque de color poniéndole un pimiento o un pimiento morrón, o si os gusta el pimiento del piquillo, que sabéis que tiene un poquito picante, pues también le va muy bien. También se podría servir con una salsa de pimientos del piquillo. Le podemos poner, yo aquí tengo una endivia, pues también le podéis poner alrededor unas hojitas de endivia. Se puede adornar de muchas maneras. Entonces, la salsa de pimientos del piquillo, pues mira, si no tenéis ganas de complicaros la vida, tan fácil como coger una lata de pimientos del piquillo, triturarla con un poquito de leche o con un poquito de nata líquida si tenéis en casa, hasta la consistencia que os guste, y simplemente así, ya si la quisierais un poquito más elaborada, pues tendríamos que ir a hacerle un sofrito con un poquito de cebollita, una cebollita francesa, o si tenéis en casa una chalota. Pero vamos, yo creo que eso ya es complicarse y que es mucho más fácil el hacerlo en plan sencillo. Ya sabéis entonces que está más rico de un día para otro, que admite una conservación, si la nevera la tenéis en condiciones, admite una conservación muy larga. Y bueno, pues es un plato que en verano ha gustado mucho siempre que lo he hecho en la escuela, y yo creo que soluciona mucho y que podéis hacer pues cantidad de ingredientes cambiándose el pollo, el pavo, el conejo, infinidad de cosas. Estas recetas las tenéis en el último libro que ha salido mío, que se llama Solo recetas que salen bien en el microondas. El microondas sirve para cocer. Esto ha sido una clásica cocción en el horno. Lo hubiéramos tenido eso que tapar y haberlo hecho con cuidado. Incluso muchas veces hay personas que ponen la bandeja en el horno con agua para hacerlo al baño María, para que no se reseque. Como el microondas sirve para cocer, pues habéis visto que hemos cocido el pastel de carne, no está asado, hemos cocido el pastel de carne en el microondas. Cuando se hacía el albondigón del que os hablaba al principio, pues era una carne cocida, porque luego, una vez que se doraba el albondigón por fuera, después de marinarlo, se tapaba la cacerola y se hacía cocido, se le echaba un poquito de vino blanco, y aquí pues eso, tiene el aroma del Jerez. Espero que os haya gustado y ya nos veremos cualquier otro día. Hasta pronto.